Locura Azul con Jimena Ramírez. Queridísimos televidentes, es con una alegría alegrísima y con una felicidad felicísima, una tremenda emoción que estoy recibiendo esta noche a Margarita López Miranda, esta bella intelectual de origen boaqueño que fue viuda, es la viuda de ese extraordinario dariano, un nicaragüense que dimos a dar a hacer a Chile, el gran erudito Fidel Coloma. A Margarita la tenemos para rendirle homenaje a Fidel Coloma esta noche. Bienvenida, Margarita, muy orgullosa de tenerla en Con Locura Azul. Muchas gracias, Jimena. Realmente este programa tan encantador, que tiene un auditorio tan grande, para mí es un honor estar aquí, ¿verdad? Y otro honor es recordar a su profesor, mi gran profesor, a su amigo, a mi amigo, a mi esposo, a mi maestro, a mi conductor. Es decir, te lo digo en una palabra, era una maravilla en cualquier aspecto que vos lo buscaras. Qué maravilla, qué belleza. De manera que tuve la dicha de ser su discípula, sí, de trabajar con él en el Ministerio de Educación, que quedaba en el edificio Serna, como auxiliar de la asesoría de castellano que él dirigía. También fui mi maestro en la universidad cuando yo estudiaba en los años 60 en la vieja Escuela de Ciencias de la Educación, donde comencé y terminé mis estudios de letras, que yo escogí por vocación y porque encontré a un formidable maestro que fue siempre mi incentivo para seguir adelante y cultivarme y llegar a ser lo que fui, y de alguna manera seguir el ejemplo maravilloso que él significaba para todos sus alumnos y alumnas en aquella época. Él era originario de Chile, de Valparaíso, era un hombre de familia pobre, pero con una educación esmerada, porque su madre descendía de una familia de clase media, empobrecida, pero con mucha educación. Y quien le enseñó primero a leer versos de Rubén Darío a don Fidel chiquito fue su madre. ¡Qué maravilla! Además de eso, su papá era un obrero calificado y además era de idea socialista. Entonces, en las tertulias políticas, él a su hijo le decía, declame, y declamaba a Rubén Darío. Él era un niño tímido, muy inteligente, reservado, callado, pero con grandes ansias de estudiar y de saber. Cuando ya fue grande, estudió la primaria y secundaria en Valparaíso y al ser ya joven se trasladó a Santiago, donde trabajó duramente para sostener sus estudios, porque él aspiraba a ser un profesional, a tener una sapiencia superior. Entonces él ingresó, trabajó duro para poder ingresar a la Universidad de Chile, donde estudió en el Instituto Pedagógico de la Facultad de Filosofía y Educación de Chile. Allí se distinguió y al graduarse estudió una especialidad en literatura hispanoamericana y chilena, ¿verdad? Con su tesis que hizo sobre el escritor chileno Luis Orrego Luco, ¿verdad? Y ahí fue asistente, profesor auxiliar de un gran catedrático chileno, ¿verdad? Sí. De manera pues que él era un hombre ya joven, pero un hombre de mucho saber, con muchas aspiraciones a seguir avanzando académicamente e intelectualmente. Como tenía que trabajar porque era un hombre pobre para sostenerse, entonces trabajó en primaria, en secundaria, dando clases de letras, de gramática, y además de esto trabajó en una escuela de sordomudo, donde conoció a ese director de la escuela, que era don Abraham Greenberg, que se convertiría en su suegro porque se casó con la hija de él. Sí. Y don Abraham Greenberg vino a Nicaragua y estuvo trabajando como maestro y muy afamado en Rivas. Me lo contaba mi amigo Álvaro Urtecho, ese gran poeta e intelectual, sí, que en paz descanse, ¿verdad? A quien quisimos tanto, usted dijo. A quien quisimos tanto, ¿verdad? Entonces, en el año 1955, el doctor Crisanto Sacasa, ministro de Educación de entonces, hace un viaje a Chile y anda pues buscando prospectos y gente técnica que ayude a avanzar los programas de español en Nicaragua. Allí lo recomienda Greenberg a
a su alumno Fidel don Coloma. Fidel Coloma, y profesor de esa institución, y es así como lo contrata don Crisanto y viene a Nicaragua. Él me contaba, Fidel me contaba, por qué razón decidí venir a Nicaragua. Primero, porque era la patria de Rubén Darío y yo quería conocer esa patria que un gran maestro de la Universidad de Chile lo había entrenado y le había enseñado poesía modernista y por supuesto a Rubén Darío, y además de eso había también, le había hablado de 3 grandes intelectuales nicaragüenses que eran don Diego Manuel Sequeira, sí, don Edelberto Torres Espinosa y de Ernesto Mejía Sánchez, 3 grandes dariistas. Entonces Fidel en realidad estaba entusiasmado por venir a la tierra de Darío, trabajar, conocer esa tierra en el campo precisamente colindante con Darío, que era un creador extraordinario, universal, ¿verdad? Y al mismo tiempo porque quería codearse con todos estos intelectuales y adentrarse en la obra de Darío. Pero además de esto es porque él era un hombre muy consciente, un familiar, un hombre tan entregado a su familia que él desde aquí, con su trabajo duro también, le ayudaba a su familia, que era numerosa y pobre allá en Chile. Sus padres, sus hermanos, siempre fue un hombre muy noble realmente. Entonces así fue como vino a Nicaragua, y en cuanto vino en el año 55 se dedicó a experimentar y visitar las normales y a trabajar en las normales como profesor para ver el grado de avance de la educación o de retraso. Claro. Y en ese caso él preparó una obra que quisiera yo pues mostrarles un ejemplar viejito, sí, de una obra, ¿ves? La enseñanza, sí, de la lengua materna en la escuela secundaria. Sugerencias metodológicas. Entonces él elabora un texto metodológico para la enseñanza del español y colabora desde el Ministerio de Educación y desde los círculos pues de letras y educativo, colabora él en la reforma de los planes y programas de español, y a partir de ese entonces avanza un poco la enseñanza del español en Nicaragua, ¿verdad? Excelente. De manera que en esa misma época él conoce a varios amigos, aunque fueran pocos, pero muy valiosos, y fueron sus amigos de toda la vida. Profesor Nasser Yabed López, con quien funda en el año 60 la Escuela de Ciencias de la Educación, que fue, digamos, una escuela que revolucionó la enseñanza de los maestros, la educación de los maestros, e hizo progresar al Magisterio Nacional tremendamente. Es una obra ciclópea de ellos dos, sí, ayudados por otros grandes profesores e intelectuales como el maestro y poeta Guillermo Rochú Tablada, claro, ¿verdad? El profesor José Santos Rivera, ¿verdad? También, el profesor Julio Hernández y don Pedro J. Quintanilla, el doctor Quintanilla, que era brillante, así me decía mi padre, que también fue maestro, baluarte de la educación, y que fue viceministro de Educación también en la época del doctor Reinachik, y se hizo una notable labor. De tal manera pues que se funda la escuela, y yo, por una casualidad de la vida y el destino, que es una ruleta, yo llego por casualidad a esa Escuela de Ciencias de la Educación. Iba para León, donde me iba a inscribir en la carrera de leyes, porque era lo más afín a mis aspiraciones. Pero esa tarde me fui con mi madre a Managua y vine de paso a León. Nos hospedamos donde mi hermana Gloria López, que en paz descanse, casada con Guillermo Turnerman, hermano del doctor Carlos Turnerman. Y me dice, anda, asomate, Margarita. Al otro lado hay un local que es de la universidad. Hay una escuela de ciencias ahí. Anda, asomate. Bueno, me voy a asomar. Me llego a asomar y me encuentro con que había carrera de letras. Aquí me quedo, le digo yo.